Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra, licenciado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este séptimo congreso, perdón, este séptimo Congreso Internacional Latinoamérica, Tradición y Globalización en el siglo XXI. Y pues hoy nos congratula tener con nosotros a la maestra Jimena Díaz. Jimena Díaz es licenciada e instrumentista en piano por el Conservatorio de Música del Estado de México. Es maestra en Humanidades en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha trabajado como investigadora, guionista y coproductora, presentadora y conductora de programas televisivos, culturales y de radio. Los temas que trabaja como investigadora son música, historia, sociedad, vida cotidiana e historia oral. Ha colaborado en medios culturales, principalmente en temas de divulgación de arte. Su presentación de hoy será Tradición de la música indígena, música, tradición y gestión comunitaria en San Pedro Tultepec. Me voy a permitir también presentar al licenciado Abraxa Según García. El licenciado Abraxa Según García es licenciado en música con especialidad en composición. Actualmente se encuentra cursando la maestría en producción artística por la Universidad Autónoma de Chihuahua y maestría en educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Su tema será la educación musical en Quintana Roo, perspectivas, balances y retos. Yo estoy seguro que estos temas serán bastante interesantes a los que nos gusta mucho la música. Y solamente una recomendación, tendrán 20 minutos. A los 20 minutos, a los 15 minutos les diré que faltan 5 para que puedan terminar. Y al final de sus ponencias podremos ir a la parte de preguntas y respuestas si hubiera. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, maestra Jimena Díaz, licenciado Abraxa Segundo. Y pues comenzamos entonces. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Celebro que en este congreso le abran la puerta al tema de la música, la tradición y pues justamente el impacto que puede tener a nivel global, ¿no? Entonces eso es un tema que debemos de seguir compartiendo quienes lo trabajamos y pues saludo a mi colega, el maestro Abraxas, porque me parece que el tema de la educación es crucial en nuestro país y debemos seguir trabajando al respecto. Me gustaría comenzar ya con mi ponencia. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues primero que nada, quisiera decir que voy a hablar de un caso específico, es un estudio de casos sobre la gestión comunitaria en la comunidad de San Pedro Tultepec, en el Lerma, Estado de México. Quisiera aclarar que no es un tema que vincule música indígena como tal, es más bien una comunidad urbana. Como que tenemos mucho esta tendencia a pensar en la música de banda y vincularla a música, a regiones como rurales, ¿no? Sin embargo, la música de banda en nuestro país es muy vasta y la actividad es enorme en diferentes partes y pues también las comunidades urbanas participan y se nutren de ella. Entonces, comenzaré enseguida diciendo que las bandas de viento... Ay, no camina mi... ¿Me escuchan? Sí, adelante. Es que... ya está. Es que como que se atoraba el PowerPoint, perdón. Las bandas de música de viento forman parte de la riqueza musical de nuestro país, por lo tanto integran el patrimonio cultural nacional y regional.
Los antecedentes instrumentales de estas bandas se remontan al México antiguo, época en la que se emplearon los aerófonos con fines rituales y militares principalmente. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX en Europa cuando se creó la agrupación de banda de viento como la conocemos hoy en día. En ese mismo siglo, las bandas de viento llegaron a nuestro país con las intervenciones militares. A partir de entonces, el conjunto instrumental se popularizó y se convirtió en un estandarte de la construcción Estado-Nación, de las dinámicas sociales en las que fueron insertas. Sus repertorios y la evolución de la agrupación, así como sus integrantes, forman parte del legado histórico musical de México. A la par de su participación en bandas militares y municipales, estas agrupaciones musicales han desempeñado un importante papel en las diferentes comunidades de los pueblos que conforman los municipios de algunos estados de la República Mexicana. Los músicos pertenecientes a estas bandas participan en las actividades y festividades más relevantes de las poblaciones regionales. Están presentes tanto en festejos familiares como en fiestas patronales y funerales. La falta de estudios que den cuenta de la presencia y la importancia de estas bandas hacen evidente la necesidad de promover esquemas de investigación para conocerlas. La mayoría de los estudios existentes abordan a las bandas de viento desde un enfoque antropológico étnico. Los aportes de estas investigaciones han dado luz a usos y costumbres sobre usos y costumbres de las bandas vinculadas a sus tradiciones. Y bueno, pues generalmente hemos encontrado que sí hay investigación sobre música de banda, principalmente de banda de viento, hay que aclarar, en los estados de Sonora, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca. En el Estado de México principalmente se ha tocado en los municipios de Texcoco y Nezahualcóyotl. Y bueno, pues sí, me gustaría compartir algunos referentes que tenemos a nivel nacional, que sería la investigación de Georgina Flores, que se ha dedicado a estudiar las bandas de Morelos y Michoacán principalmente, desde un enfoque multidisciplinario que recurre a la antropología, la historia y la psicología. Trabaja también con fuentes orales en la reconstrucción histórica de músicos de viento en el entorno rural, en músicos y campesinos. Memoria colectiva de la música y las bandas de viento de Totolapan, Morelos. Además de haber compilado una de las aportaciones más importantes en esta materia a través de la publicación del libro que se titula Bandas de viento en México, una rica tradición ancestral, que reúne trabajos estudiosos de bandas de distintas regiones del país. Otro referente es el trabajo de Alejandro Mercado Villalobos, quien al conjuntar sus especializaciones como historiador y trompetista, hace una interesante contribución al campo investigativo. Se ha concentrado en estudiar la historia de los procesos musicales de bandas y su vinculación con la educación en el siglo XIX en Morelia y Guanajuato principalmente. El trabajo de historia oral que realizó Luis Omar Montoya Arias para su tesis de maestría y que derivó en el libro que se titula Trompeta en mano, soltando el llanto y en compañía del diablo, estudio histórico-cultural de las bandas de viento en el Bajío guanajuatense, permite conocer el contexto y las dinámicas de las bandas de la región del Bajío, además de mostrar de manera efectiva el empleo de fuentes orales. Hay que decir que, sin embargo, la historiografía en este tema en el Estado de México es escasa. Municipios como Texcoco, Chalco, Nezahualcóyotl, Tultepec y Lerma destacan por su actividad de bandas de música. Sin embargo, los estudios realizados sobre bandas de viento en la entidad mexiquense son escasos. La banda en transición, música e identidad de San Jerónimo Amanalco, Texcoco, Estado de México, es uno de los trabajos de investigación sobre bandas en la entidad realizado por Vika Elisa Castillo Silva, que resulta interesante y que también resulta un referente en el Estado de México. Realmente da pena decirlo, pero nos hace falta mucho trabajar en
en investigación de banda de viento en el Estado de México y pues esperemos que en los próximos años siga creciendo la investigación. En este caso particular, me refiero al de VICA, se aborda la conformación de bandas sinfónicas en la región de Texcoco como fruto del contacto entre músicos de comunidades texcocanas con las escuelas profesionales de música y agrupaciones musicales sinfónicas en las que participan. Trabajos como este permiten identificar algunas dinámicas que se repiten en diferentes comunidades musicales. Al respecto, pues sí puedo decir también lo mismo, en este caso que vamos a tocar a continuación, justamente hay una vinculación muy importante en cuanto a los músicos que se profesionalizan en escuelas como el conservatorio, como la Escuela Nacional de Música, en escuelas pues a un nivel muy alto profesional, porque repercute completamente su actividad después de manera educativa y en el crecimiento de las bandas de las regiones, ¿no? Aquí podemos ver el mapa del Estado de México y en rojo vemos el municipio de Lerma, que es el tema que tocamos hoy, y San Pedro Tultepec. Aquí también vemos el municipio de Lerma y esta parte de abajo es San Pedro Tultepec. En el caso de Lerma de Villada no se han encontrado estudios sobre bandas de viento. Al no contar con fuentes escritas como libros o artículos publicados sobre los músicos de este pueblo, se recurrió a buscar en los archivos municipales de Toluca y Lerma, así como en el Archivo Histórico del Estado de México, en los cuales no se encontró información relacionada con el tema, por lo que se priorizaron como fuentes primarias los registros orales recogidos de músicos, familiares y personas relacionadas con ellos o con la actividad musical y cultural de San Pedro. Como parte del trabajo de campo en la realización del estudio que llevé a cabo, se hizo mucho la observación participante en eventos de festividades comunitarias, desfiles, eventos familiares, clases de instrumento, ensayos, audiciones, traslados a conciertos, procesiones, velorios y entierros. Esto es muy importante decirlo porque, bueno, en la investigación histórica siempre tratamos de apoyarnos de algunas fuentes escritas, ¿no? Y recurrimos mucho a los archivos. Desafortunadamente, en este caso específico, no se encontró nada en los archivos. Hay otros estados que tienen archivos muy nutridos en cuanto a sus bandas de viento y bueno, pues han realizado trabajos muy, muy interesantes al respecto. Tal es el caso, por ejemplo, de Guanajuato, pero hay otros trabajos también interesantes, como el de Georgina Flores que comentaba al principio, que realmente se sostiene a través de la historia oral. Este trabajo es muy necesario porque si no tenemos otras fuentes, pues tenemos que recurrir a las fuentes vivas y a su experiencia, a sus archivos personales donde resguardan generalmente información muy importante. Se empleó la historia oral como método de investigación social cualitativa para recabar información sustancial para la construcción de la historia de los músicos de banda a través de la entrevista a profundidad. Se diseñaron y aplicaron cuestionarios, posteriormente se realizaron cuadros, resúmenes, diagramas que fueron empleados en el análisis, interpretación y representación de los datos. La investigación sirvió para documentar las condiciones históricas que propiciaron la generación y desarrollo de músicos de banda de viento en San Pedro Tultepec. El objetivo primordial de esta investigación fue conocer la actividad musical y entender la relevancia histórico-cultural desde la perspectiva económica, histórica y social, pues que tiene la actividad de bandas de música. Hay otros objetivos que también se valoraron, como identificar si existen prácticas tradicionales familiares que les permiten transmitir el conocimiento musical de generación en generación a los instrumentistas, analizar la incidencia de músicos de aliento y percusión provenientes de San Pedro Tultepec en algunas de las instituciones musicales más importantes del Estado de México, tales como orquestas y bandas municipales o estatales, identificar prácticas y dinámicas de vida cotidiana en las que se mantiene esta tradición musical, valorar si existe un sesgo de género en esta actividad,
y así como identificar de qué manera los músicos han aprendido a tocar un instrumento y el repertorio musical que comúnmente se ejecuta en las bandas. Entonces, la verdad es que hablar de esto implica muchas cosas, es un tema muy amplio y nos vamos a centrar principalmente en esta charla a hablar de 3 proyectos que surgen dentro de la comunidad y que han sido exitosos por más de 2 décadas. Los orígenes de las bandas de San Pedro Tultepec. Bueno, aquí podemos ver una foto cenital de San Pedro Tultepec. Este es el pueblo de San Pedro. Esta es la carretera Toluca, México. Está a pie de la carretera. Lo vemos que está rodeado por agua. En algún momento fue una isla. Y justamente a eso se debe que le llamemos Tultepec, ¿no? Porque su actividad derivaba principalmente de hacer la actividad económica dependía principalmente de la artesanía que se hacía con el tule que sacaban de la laguna. Los orígenes de las bandas de San Pedro Tultepec se sitúan a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX. La mayoría de las fuentes orales consultadas y referidas en algunas crónicas los sitúan en el siglo XX, cuando llegó al pueblo un músico oaxaqueño de nombre Felipe Carmona, quien les enseñó a algunos tultepequenses solfeo y a tocar algunos instrumentos de percusión y de viento. Aquí tenemos esta genealogía, este árbol que propongo como genealogía. El músico Felipe Carmona llegó, les enseñó pues a varios músicos, de los cuales destaca, está muy sensible el mouse, destaca Benigno Morales y Benigno Bustamante. Aquí podemos ver una línea y otra línea de genealogía. A partir de ello se generan las bandas familiares, ¿no? La banda de los Morales es una, la banda de los Bustamante es otra, y de ahí pues vienen otras bandas, de las cuales ya quedan solo algunas, muy pocas. Actualmente podemos escuchar en el pueblo a la banda de los Montaño, a la banda de los Lechuga. La banda de los Lechuga tiene otras bandas, ¿no? La banda de Manuel Lechuga ha derivado en otras bandas que su descendencia ha creado, y pues de este lado tenemos otras bandas, que la banda de Pino Hernández, la banda de los Mesa, la banda de los Osorio. Todavía son algunas de las bandas que podemos ver en el pueblo. Como decía yo, se han perdido bastante las bandas familiares. Y pues es un tema que preocupa mucho a la comunidad, que no se pierda esta tradición que ya tiene pues alrededor de 100 años o más de 100 años en San Pedro Tultepec. Y es por eso la tradición de bandas en San Pedro Tultepec es de familias. Las bandas se distinguen por su apellido, la música que tocan es popular y sinfónica, por lo que más adelante abordaremos el tema de la música académica en la banda. En la actualidad hay un declive en el número de bandas por familias. Sin embargo, las bandas familiares que siguen en pie procuran que sus miembros aprendan desde niños. La incorporación en el seno familiar dentro de las actividades familiares y comunitarias, principalmente en festividades como las fiestas patronales. La mayoría de los músicos comienza tocando un instrumento de percusión y posteriormente le enseñan en la familia instrumentos de viento. ¿Qué implica una banda sinfónica o una banda de viento? Bueno, pues me gustaría compartir cómo está estructurada una banda de viento. La banda de viento está estructurada por 2 tipos de instrumentos de viento e instrumentos de percusión. Los instrumentos de viento se dividen en aliento madera y en aliento metal. En la columna de su pantalla de este lado podemos ver cuáles son los instrumentos de viento, que son flautas, clarinetes, oboes, fagots y saxofones. Se tocan con este tipo de boquillas que vemos aquí, que son muy diferentes a las de aliento metal, que todas llevan este tipo de boquilla circular que vemos aquí, y que son trombón, trompeta, tuba, corno, sacabuche y corneta. Se apoyan siempre de una base rítmica, que es la percusión, y que es que podemos encontrar principalmente instrumentos como tambora, bombo, tarola y platillo. Los niños generalmente empiezan tocando la percusión porque cuando son muy pequeñitos
no tienen todavía la dentición, no tienen sus dientitos, entonces se les dificulta tocar las boquillas, que son muy difíciles, ¿no? O las cañas. Entonces, aunque sí tocan, o sea, aunque sí les dan a los bebés ahí en San Pedro, me ha tocado ver que sí les dan la boquilla, pues como un juego, ¿no? Y les dan instrumentos para, de verdad, así como instrumentos que les llaman muchas veces que son la refacción de los músicos, sus instrumentos de segundo o tercer uso, para que los niños los anden jugando y así, aunque los estrellen, lo que sea, pues empiezan a tratar de sonarlos. Sin embargo, la manera en que los incorporan a la actividad musical es a través de la percusión. Entonces, si a alguien se le toca las mañanitas en la familia, pues ahí viene alguien con su tambor, el niño con su tarola, con sus platillos chiquitos y los acompaña, ¿no? Los acompaña en cualquier dinámica musical que sea familiar o de la comunidad. Entonces, es muy importante entender que la banda sinfónica tiene una función social. Es muy importante la labor que se realiza como en torno a la creación de redes, ya que promueve la socialización de niños, de jóvenes, incluso de adultos, ¿no? La movilidad, porque estas bandas pues tienen la facilidad de que van de comunidad en comunidad tocando, entonces para promover su actividad musical, los vemos que están dentro de la comunidad y van a otras comunidades, genera pues un enriquecimiento cultural bastante importante y tiene también una función educativa. Se promueve el aprendizaje musical, fomenta el trabajo en equipo, la disciplina, la tolerancia y el crecimiento musical. Es impactante ver cómo los niños van aprendiendo en la banda, ¿no? Como decía yo, a veces con la pura percusión, y en otras ocasiones, cuando ya empiezan a tocar el instrumento, se les incorpora hasta en obras muy complejas, como podría ser el guapango de Moncayo, por ejemplo, pero se les incorpora tocando una nota, o tocando un ostinato, que es una nota repetida. Entonces el niño se va acostumbrando al repertorio y se motiva al ver a otros músicos y empieza cada vez a aprender mejor su instrumento y aprender el repertorio, que es bastante complejo conforme van creciendo sus aptitudes musicales. Perdón, maestra, tiene 3 minutos. ¡Ay, no me diga! Bueno, entonces, y fíjate que según yo lo medí. Entonces, bueno, voy a hablar rapidísimo. Una de las familias más importantes que ha desempeñado un papel aquí en San Pedro son la familia Mesa. La familia Mesa ha creado 3 proyectos muy importantes en el pueblo, que es el Conservatorio de Música de San Pedro Tultepec, la Banda Sinfónica de San Pedro y el Festival Nacional de Bandas Sinfónicas. El Conservatorio de San Pedro Tultepec lleva funcionando más de 25 años. Es un proyecto comunitario que desarrolló el trombonista Ramón Mesa Suárez, que fue un instrumentista de alto nivel, un trombonista destacado, que fue trombón principal de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y que, a pesar de haber tenido pues una carrera importante, siempre ha decidido residir en San Pedro Tultepec, y su objetivo era como llevar a los músicos a un nivel cada vez mucho más grande en San Pedro. Entonces, desde hace 25 años promovió este conservatorio, que se sostiene de manera comunitaria y familiar. Él, con sus propios recursos personales y con apoyo de la comunidad, logró pues formar varias generaciones de músicos y trajo muy buenos maestros provenientes del Conservatorio de Música del Estado de México, de la Olinjo Listli, de bandas, de bandas de la Ciudad de México y de bandas del Estado de México. Falleció en 2018 y él heredó este proyecto a sus hijos. Su hijo Ramón Mesa Bustamante es quien lleva el proyecto actualmente, y con muchísimo éxito están ampliando justamente el proyecto, no solo a generar músicos para bandas sinfónicas, sino también como para una orquesta, generar un ensamble más grande, ensambles de cámara, pero también están tratando de tener una orquesta, incorporando instrumentos de cuerda, incorporando otro tipo de instrumentos y pues llevándolo a otras latitudes. Está también la Banda Sinfónica de San Pedro Tultepec. Esto es un ejercicio también bastante importante. La banda, aquí vemos al maestro Lorenzo, que es el director de la banda. Esta banda empezó en 2008 y
Actualmente pues ya lleva un trabajo muy importante, ha representado a San Pedro Tultepec en diferentes estados de la República, y de esta banda se han generado un evento muy importante que es el Festival Nacional de Bandas Sinfónicas de San Pedro Tultepec. Aquí vemos a la banda Monumental de San Pedro, porque este festival se lleva a cabo anualmente desde hace 11 años en San Pedro Tultepec y reúne una totalidad de músicos, promedio de 500 músicos de todas partes de México, ¿no? Es un evento muy importante donde participa la comunidad. Eso sí me gustaría platicar a grandes rasgos cómo es que funciona este festival. Este festival en sus orígenes solo contó con el sostén de la comunidad. Entonces llegaban los 400, 500 músicos a San Pedro y la misma comunidad los hospedaba en sus casas. Es un festival que dura 2 días, empieza el sábado, termina el domingo, en el marco de la celebración de la Candelaria, es decir, es a finales de enero o principios de febrero que se lleva a cabo el festival. Entonces la comunidad entera alimenta a la banda, con los recursos de la comunidad hacen su alimentación y todo. Este es un auditorio que presta una de las familias, porque ahí la actividad más importante económicamente en San Pedro son muebleros. Entonces aquí vemos los muebles como los han recluido un poco para que quepa la banda. Y bueno, pues cada banda viene de diferentes partes, de diferentes estados, de diferentes municipios de sus estados, hacen cada quien su propio concierto, donde muestran su repertorio, y después el concierto monumental que preparan durante meses anteriores para que todos toquen el mismo repertorio, y bueno, pues es un resultado importantísimo. De manera el reto educativo es enorme, y estos maestros han podido ver cómo en 10 años estos niños han crecido y muchos de ellos ya son músicos profesionales, ¿no? Tiene unos alcances muy importantes. El objetivo principal es que los chicos pues no solo se divierten y generen lazos pues que pueden durar muchos años de amistad, digámoslo así, de convivencia, sino que realmente también puedan apartarlos de la violencia, de las drogas, de todo eso. Entonces, Perdón, maestra, si quiere culminar. Claro que sí. Voy a cerrar. Entonces, la participación de la comunidad es de medular importancia para el éxito del evento, ya que todos los músicos participantes se les brinda lo que yo decía, el apoyo para que pueda funcionar. La tradición de música de bandas de viento de San Pedro Tultepec surge y se mantiene en el seno familiar. La mayoría de las familias cuentan con más de 4 generaciones de músicos en su historia. La comunidad juega un papel muy importante en la preservación de la tradición. Tanto el Conservatorio de Música como la Banda Sinfónica de San Pedro son proyectos comunitarios que ejemplifican cómo el trabajo en conjunto puede sostener prácticas culturales por décadas. Quiero hacer una invitación para que nos acerquemos a las comunidades y apoyemos sus bandas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Muy interesante. Entiendo. Licenciado Abraxas Segundo García, por favor, si quiere iniciar. Muchas gracias. Lo mismo, tiene 20 minutos. Le voy a comentar cuando falten 3 o 4 minutos. Y adelante, por favor. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, pues, aunado a lo que me va diciendo mi compañera, es increíble lo que existe y lo que uno tiene, ¿no? Uno no sabe, yo diría que uno no sabe qué es lo que uno tiene hasta que ya lo tiene, por decir así. En esta ocasión yo vengo a hablar acerca de la educación, la educación musical. No. A ver, vamos a ver. Yo espero que ya lo puedan observar. Bueno, está funcionando todo. Se los agradecería. Educación en Quintana Roo, sobre todo, bueno, de ahí es donde radico, ahí estoy y ahí he vivido la mayor parte de mi vida. Cuando hablo de educación musical, hablamos de educación musical, normalmente pues tendemos a hablar, es un sinfín de cosas, un montón de cosas, y como decía la compañera, bueno,
es increíble el montón de bandas, de músicos y de alumnos que puede uno llegar a tener. Sin embargo, bueno, todo esto ha llevado un proceso que empieza pues, prácticamente desde la educación. En esto, pues hablemos de educación en términos de números, ¿no? Pues el artículo 3 de la Constitución Política Mexicana indica que, bueno, la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, pues es lo que se conforma con la educación básica, la media superior, bueno, la educación básica y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo, y la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Esto que les comento es de suma importancia, y pues hablemos de más o menos cuántos alumnos estamos hablando en términos de educación, ¿no? En la educación básica, bueno, tenemos 25.253.306, ¿no? Alumnos, con un total de 230.424 instituciones que dan cobertura a estos alumnos. Y en educación media, bueno, 5.144.000, y en educación superior, 4.061.000. Hay una gran diferencia entre la educación básica y la educación media. Podemos ahondar en eso. Sin embargo, sí quiero destacar esa diferencia porque la vamos a abordar un poco más adelante. Y pues esos son los números de cómo nos encontramos, sobre todo ahorita en educación superior, que tenemos, bueno, 5.716 instituciones de educación superior registradas a nivel nacional, tanto públicas como privadas. En México, la educación se está viendo que del 25 millones a 5 millones en educación media viene siendo en parte como un negocio, no un negocio, digamos, una parte de oportunidad para la educación. Es decir, hay 20 millones de alumnos que no están siendo atendidos, o algo está sucediendo que no están siendo atendidos por lo que viene siendo el sistema educativo mexicano. Y poner un negocio educativo es un buen negocio, es una buena manera, y de eso, bueno, va saliendo desde el 2016. Ahora, hablando en el arte en la educación, bueno, ya han habido un sinfín de estudios de si el arte es bueno desde el nivel preescolar, inicial, cognoscitivo, para el desarrollo integral, humanístico, social, motriz. La cantidad de estudios es increíble, y esto, bueno, ha dado de cierta manera ciertos frutos en que los planes y programas se encuentra destacado la educación. Vamos a ponerlo aquí. ¿Okay? Planes y programas de estudio tendrán la perspectiva de género, orientación integral, conocimiento de las ciencias y humanidades, y empieza a decir varias materias. Llegamos, bueno, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música. Es decir, ya se encuentra establecido que es importante y es obligación. No es obligación, es un derecho que se va a presentar a través del Estado, y quien está obligado a poder dar esas materias y esa educación integral que se busca desde la primaria hasta, bueno, la educación superior, ¿no? También vemos las instituciones de educación superior en términos públicas. Quisiera ahí hacer un hincapié si a nivel nacional tenemos 25 millones de alumnos a nivel primaria, 5 en educación media y otros 4 en educación superior, ¿cuántos profesores, artistas o profesionales se está creando en México
para dar abasto a las clases sobre todo, ¿no? Y uno de ellos es, bueno, hablar también sobre todo del perfil de egreso que se encuentra dentro de la nueva escuela mexicana, que pues entra en vigor en el 2019 para poder reestructurar estos planes y programas de acuerdo a una nueva visión en una orientación más integral y humana en el desarrollo educativo de todos los mexicanos. Por lo tanto, bueno, en música tenemos instituciones públicas de licenciatura, o sea, si uno de estos niños quiere ir a estudiar, digamos, por ejemplo, los niños de San Pedro Tultepec quieren estudiar su licenciatura y formarse como profesionistas en el país, tienen 13 lugares donde en todo el país, donde pueden ir a hacer ¿cómo se llama? Pueden desarrollarse académicamente y profesionalmente para poder lograr el título. En términos de ya más amplio, en términos artísticos, de arte, bueno, tenemos 22. Y en educación artística existen 18. Tiene un asterisco porque, bueno, muchos entre los 13 y los 22 los vamos sumando y algunos tienen educación artística. Quiero también enfatizar que el mayor órgano de educación en el país, sobre todo de profesores y maestros, se encuentra en las normales. Todas las normales, que es un sistema enorme en el sistema educativo mexicano. Sin embargo, estos programas no se encuentran no hay ningún programa de ninguna normal que dé una licenciatura en educación artística o licenciatura en artes, en música, en lo que uno quiera en términos de artes. Pero, al contrario, sí existe la licenciatura en educación física. Bueno, ahí hay una posibilidad para un mejor desarrollo, ¿no? Pero bueno, en términos de normales, que son el sistema fuerte de educación y de creación de recurso humano para la educación, no existe. Si hablamos en términos ya de posgrados, hablemos del desarrollo más hacia la investigación, hacia el desarrollo y creación. La barra, pues la pone, vamos a decir que la pone CONACYT con los programas nacionales de posgrado de calidad, en las cuales, bueno, en música solo existen 2 en todo el país, ¿no? Está siendo tanto la Universidad de Chiapas como la Universidad de Veracruz. En artes, bueno, ya se extiende un poco a Chihuahua, a Aguascalientes, dentro de esto, bueno, también se encuentra la UNAM, también está Guadalajara. Y de educación artística, bueno, afortunadamente apenas el año pasado se creó la línea, no es necesariamente el título final, sino que es un subtema de la maestría en la Universidad Pedagógica Nacional en Desarrollo Educativo con miras hacia la educación artística, lo cual es excelente. Sin embargo, a 0 en las normales, en todas las normales de todo el país, a 0 en la mayoría de las UPN, excepto una que es Ajusco. Y pues regresando a eso, o sea, vemos ahora sí que existen tantos alumnos y dónde está nuestra creación de nuestro recurso humano para poder enseñarle a todos los alumnos que quedan, ¿no? Y eso habla un montón de la perspectiva que se tiene. Y ahora sí, pues van decisiones concretas de individuos concretos que son los que van tomando las decisiones de cómo va a ir a los planes y programas en cierta institución, aun cuando se encuentra plasmado en los artículos, en las leyes, en las normas, y bueno, esa es la realidad.
En términos de educación en Quintana Roo, bueno, tenemos en la básica 328,000 alumnos con 2,130 instituciones, y así pues podemos ver cómo va. En términos de educación superior, bueno, ¿cuántas carreras de música, artes o educación artística existen en Quintana Roo? Lamentablemente no existen más que 2, y son de escuelas privadas que ahí queda. En términos de educación pública, ahí es cuando entran, bueno, las decisiones de que no es necesario ni el público, bueno, la población quintanarroense no está ni va dirigida a la música, ¿no? O al arte. Y son decisiones muy fuertes que alguien más toma nada más, ¿sí? Hablando de la normal, sobre todo hablemos de la normal aquí en Bacalar, que es donde me encuentro actualmente haciendo mis estudios, sobre todo, bueno, el desarrollo de la tesis. Los maestros, los futuros maestros que darán futuras clases de arte y futuras clases de lo que sea, tanto en primaria como secundaria, educación básica, toman una clase de música, expresión corporal y danza en el 6º semestre, con el cual tiene como objetivo esa clase inspirar la creatividad y el gusto por las artes en sus alumnos. Lo cual, bueno, lleva a una pregunta una pregunta muy fuerte que más allá de que si se puede o no puede tocar, ¿acaso se requiere un título artístico para poder enseñar artes? ¿O cualquiera lo puede enseñar? ¿Cómo va? ¿No? Y esto, bueno, también va aunado a a todo lo que va creciendo en el Estado. Siendo que si el Estado no está produciendo ningún tipo de profesionista del arte, ¿quién enseña entonces estas clases de arte? Y teniendo una escuela de bellas artes del Estado, ¿cómo se está produciendo eso? Y la respuesta es, bueno, van llegando personas de fuera que van tratando de abarcar esos espacios para poder, a final de cuentas, tratar de sacar lo que se logre sacar, ¿no? Y estos, bueno, estos futuros maestros, uh, llegamos a otro problema en ahora práctica docente, en la cual con tal de que no se falle o no queden esos espacios de arte, esas horas de arte fuera, se vuelve a alguien, se busca a alguien que tiene una afinidad por se pueda con ese tipo de cosas y inculcar esta iniciativa, curiosidad, creatividad, el desarrollo creativo, cuando, bueno, siendo la carrera de artes, sobre todo en música, esto lleva casi 7 años en creación, ¿no? Para poderte solo titular como licenciado. Y bueno, con unos retos en Quintana Roo, aunado a eso, tenemos la actual pandemia, en la que, bueno, ahora tenemos deserciones, y no solo en los 2 niveles de educación, que son la educación básica y educación media, que es la que tienen aquí, sino que en la educación superior. Y, sin embargo, esta educación superior es descalificada como, bueno, es que no es de que haya diserción, este alumno simplemente no es responsable, por decirlo así, ¿no? Todo esto, bueno, es a partir de
observación participativa, en términos de una etnografía, en términos de preguntas semiestructuradas, entrevistas semiestructuradas, que, bueno, dan pie y van dando pie a mucho de lo que se está encontrando, ¿no? Y considero que, a final de cuentas, más que tratar de justificar y decir y nombrar o poner, apuntar con los dedos, ¿no? Es importante hablar de ello, y creo que eso es lo más importante y lo que más requiere este Estado, es hablar, hablemos de educación Perdón, artística y licenciado, 3 minutos y medio, por favor. claro, y hablemos de educación artística, de lo que tú quieras hablar, hablemos de la práctica docente, hablemos de la creación de las carreras. Y bueno, dentro de ello, bueno, dentro de esta experiencia personal, mucho de estas clases, por ejemplo, la Universidad Pedagógica Nacional no cuenta en el Estado con ninguna clase para ninguno de sus estudiantes de ningún tipo de artes. En términos de la máxima casa de estudios, que viene siendo la Universidad de Quintana Roo, existen, sin embargo, debido al COVID, se dictaminó que era imposible tomar clases y que, bueno, pues todos los maestros y todos los que tenían que ver con artes les iban ahora sí a ser retirados, simplemente porque ellos no concebían cómo era posible que se pudiera dar una clase de artes de manera virtual. Y bueno, todo esto lleva a lo que actualmente se encuentra, a clases que dan arte, que en papel ya está como parte de una normativa y un derecho, pero que sin embargo no existe una creación de una carrera, de algo que pueda finalmente pues abastecer la demanda que existe en el Estado, y que no se logra tampoco llevar por lo mismo, porque no llegamos a una forma profesionalizante de la carrera, de hablar y continuar sobre investigación o sobre qué debemos de hacer. Entonces, lo más importante es empezar a hablar de ello. Y con eso concluyo mi presentación. Muchísimas gracias. Muy, muy interesante los dos temas, de verdad. Por una parte, la maestra Jimena habla sobre la música en los pequeños pueblos o en las comunidades, y que no se debe dejar, ¿no? Esta tradición. Y por otro lado, usted, licenciado Abraxas, pues también habla sobre que en las escuelas debería ser obligatoria la música, ¿no? Y preparar también a los docentes para esta parte. Yo creo que en eso sería en conjunto una muy buena idea, ¿verdad? Que en las comunidades se motive a los niños, a las personas a continuar, y por otra parte en la escuela, ¿no? Sería un punch completo, ¿no? Que esta influencia de la música que tiene también un impacto en el desarrollo, ¿no? De los niños y las personas de diferente manera. Entonces, creo que son temas muy, muy interesantes. No sé si alguien tenga alguna pregunta en el chat. Maestra Jimena, 1 minuto para cerrar. ¿Algo que quiera agregar? Pues nada más comentar, maestro Abraxas, me parece que sí es un tema súper importante todo esto que señalas, maestro. Yo creo que sí debemos trabajar en estos temas. Me parece que cuando se trabaja en preescolar sí se está contemplando pues esta materia de artes, pero vincula 4 esferas diferentes. Entonces es complicado para un maestro especialista. Por ejemplo, si eres músico, pues tienes que dar teatro, danza, artes plásticas, o si eres maestro de plásticas vas a dar música. Entonces sí se necesita una capacitación al respecto. Bueno, Está hecha la currícula. Bueno, así como voy a tratar de ser así como resumen.
por otro lado, sí me parece, siendo que tú eres músico, me parece que además de la carrera que es de educación musical, que es una especialización, creo que sería interesante como plantearnos en las licenciaturas, hubiera materias obligatorias, las licenciaturas de música, que tuvieran que ver con pedagogía y gestión educativa, porque finalmente la mayoría de los músicos tarde o temprano terminamos en un aula, frente a los alumnos, o trabajan a nivel individual particular, pero finalmente la educación va de la mano, ¿no? Entonces creo que habría que trabajar mucho en esta capacitación y profesionalización de la educación musical en diferentes niveles, incluyendo en las personas que se están profesionalizando como instrumentistas, de música, compositores, etcétera, etcétera. Este sería básicamente mi comentario. La verdad me parece muy interesante lo que planteas. No pudimos ver más que la parte de tu presentación. Lo lamento porque traías datos importantes. Entonces, pues si tienes alguna publicación donde podamos leerte, ojalá nos la puedas compartir. Gracias. Muchas gracias. Maestro Abraxas, si quiere concluir. Qué lástima. Sí, claro, pero qué lástima. No, pensé que... Sí, pensé que se podía, pero bueno, lástima con eso de la presentación. Creo que hay una cosa muy importante que hay que destacar y que viene precisamente así importante para tomar la lección básica. No es lo mismo enseñar artes que enseñar a través del arte. Y que no es lo mismo que yo te enseñe música a que te enseñe matemáticas a través de la música. Y que mucho de lo que se está, de lo que estoy observando dentro de estas clases, sobre todo en las normales, en la formación de profesores, de docentes, es que se entiende que yo puedo dar clase a través del arte. De esta manera, o daño colateral, ellos obtienen la creatividad, el gusto, se incentiva la apreciación por la música, por las artes, por lo que sea. Y bueno, pues ya no es solo darle cabida a que haya unos mejores programas, sino que haya programas. O sea, no a nivel licenciatura, no que haya, no solo los programas sean más concentrados hacia una pedagogía, sino que también haya programas para empezar, ¿no? Porque dentro de eso, bueno, si tú quieres ser músico, solo tienes prácticamente 12 estados en la República, 12 instituciones a nivel nacional, de 5,000 que existen, de las cuales tú puedes estudiar. Y si tú te encuentras en un lugar, en una localidad, lo que termina sucediendo es que, bueno, fue a través de lo poquito que uno aprendió, de lo que otro va aprendiendo, y es una formación más pues que vemos hoy mucho, lo encontramos mucho en México, se va creciendo. Sin embargo, pues a la hora de presentar, oye, ¿sabes qué? Pues vamos perfecto, qué bueno que estudiaste música, tú eres músico, eres excelente, vamos a enseñarlo. Y ahora eso, bueno, requiere que se haya un sustento académico para ello, pero es cuando, bueno, quedamos cortos, ¿no? Y que es el problema en Quintana Roo, básicamente. Bien, pues muy interesante. Esperemos que el próximo año continúen presentando con nosotros en este congreso. Fue un placer de verdad haberlos tenido con nosotros y como les digo, ojalá que el próximo año también compartan sus estudios e investigaciones con nosotros. Y bueno, en el chat pueden compartir su correo electrónico pues para intercambiar ideas, para intercambiar información y con la profesora o con la maestra Jimena para que puedan estar en contacto y ver estas diapositivas que no pudimos ver desafortunadamente. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, por haber participado en este 7º congreso. Y como les digo, ojalá que el próximo año pueda ser ya presencial
y los esperemos por acá, en Cuernavaca, Morelos, maestro Abraxas y maestra Jimena. Pues muchísimas gracias a usted también, pues un gusto y qué bueno que sí estén abriendo pues la posibilidad de hablar de estos temas que son pues cruciales en el desarrollo cultural de nuestro país. Sí, nosotros aquí en Universidad Internacional tenemos una filarmónica y pues está abierta también para cualquier, ahorita por el momento pues tenemos algunas sesiones online, están cordialmente invitados para compartir información con los estudiantes. No sé, a lo mejor hay un mundo de posibilidades que se pueden hacer con nosotros también. Entonces, también les dejo mi correo, es muy, muy fácil, si quieren ponerse en contacto conmigo también y ver la posibilidad de hacer algo con nuestra filarmónica en conjunto, ¿no? Ya sea vía online por el momento y creo que hay hay bastantes posibilidades. Pues muchísimas gracias otra vez y pues estamos en contacto. Hasta pronto. Muchas gracias.